¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir descubriendo, para seguir ampliando nuestro abanico musical. Ya saben que yo estoy muy encerrado y muy encasillado en lo que es el rock en español, en inglés, el heavy, el thrash, todo lo que es el metal y el rock en general, tanto en inglés como en español. Y todos ustedes me han estado mostrando una gama de agrupaciones, de cantantes solistas, fenomenal, que si no es por ustedes yo en mi vida hubiera descubierto. Como por ejemplo se me vienen a la mente Hua Chen Yu, Juan Xiao Yong Juan, también se me viene a la mente Faucia, se me viene a la mente Forestella, se me vienen a la mente muchísimos de los que hemos reaccionado, Jeff Castellucci, de Voice Play, a Voice Play también hemos reaccionado. También por ahí me han pedido a Mónica Naranjo, esa sí la conozco, pero también la vamos a traer pronto. Y hay varios artistas que me han pedido que los que reaccionen. Diana Navarro, también la hemos tenido aquí en el canal, a Diana Navarro. Si no la conocen, les invito a que vayan a buscarla o que vean el video que tenemos aquí en la lista de reproducción de reacciones musicales. Diana Navarro es una fenómena, es algo fuera de serie. Y yo creo que cantantes de habla hispana, mujeres que sobresalgan en la historia del canto, yo creo que están Mónica Naranjo, Diana Navarro y alguna otra que se me escape por ahí. Alguna otra. Ustedes ya nombrarán a su artista favorito ahí, pero les recomiendo mucho que vayan y busquen a Diana Navarro. Tenemos una video reacción de ella cantando un tema que se llama Sola, que si gustan lo podemos volver a reaccionar sin ningún problema, o algún otro de ella, pues nada más déjenmelo aquí dicho. Pero pues bueno, en esta ocasión ya me desvié mucho. En esta ocasión voy a descubrir a un grupo nuevo que por lo que tengo entendido es una especie como que de algo estilo Forestella, como que un cuarteto. Pero según lo que este video me lo recomendó una gran amiga suscriptora del canal desde Argentina, Analía. Analía, muchísimas gracias por esta recomendación. Aquí ya la tienes, lo prometido es deuda. Y por lo que tú me dijiste en el comentario, me dijiste que ellos participaron en un programa estilo Shine Super Brothers, algo así, donde ellos eran cantantes solistas, algo parecido a lo que le pasó a Forestella, que llegaron ellos como cantantes solistas y se unieron, y aquí se unieron igual 4 chicos, hicieron esta como que agrupación que se llama Livelante, y después quién sabe qué pasó, hubieron problemas y ya de esos 4 ya nada más quedaron 2, pero después regresó otro porque estaba haciendo su servicio militar y ya volvieron a ser 3 y después creo que ya se volvieron a juntar los 4. No sé qué pasó bien en total. Si alguien me puede decir bien la historia, se lo vamos a agradecer, porque no nada más yo, todos los que vayamos a descubrir esta agrupación de Livelante no sabemos la historia y va a ser increíble, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver por qué Analia tenía tantas ganas y por qué me insistía tanto en que sacara esta video reacción. Y pues bueno, vamos a escuchar un clip, bueno, un video de algo que está titulado como Canciones Inmortales número 2 por parte de Livelante. No sé si sea un collage de canciones, un mix, o sea una canción que se llama Canciones Inmortales número 2. No sé, hasta ya me lo dejaron aquí en los comentarios. Pero bueno, vamos a ver qué descubrimos. Ahora sí que, Ático, cállate los ojos y vámonos con Livelante a ver de qué se trata, a ver qué nos encontramos. Ok, sí es un estilo muy Forestella. Livelante. ¡Wow! 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 Esta es la última vez que voy a repetir el nombre Forestella en este video. Porque sí, lo primero que me viene a la mente es Forestella. Pero estos parece que son igual coreanos. Por la escritura creo que son coreanos.
Es, es el concepto de Forestella. Ya dejando Forestella a un lado, Livelante. Son espectaculares. Su voz es un punch. Son explosivos. Eso es lo que tienen. En esta canción, por el momento, ese dominio de las armonías. Saber en qué tiempo entrar cada quien. Para que no se escuche parejo, sino que se escuche como una ola de voces. Y lo tengo que mencionar, el bajo. Ese bajo hizo que se me subieran los calores. Sentí cositas con ese bajo. Cantan muy muy bien, Pongan atención a cuando empiezan a cantar y en lugar de escucharse las cuatro voces parejas al unísono, armonizando perfectamente, lo siguen haciendo, pero no se escucha parejo, se escucha como si fueran olas, olas de sonido, olas de voces que van entrando. O sea, la armonización no se sacó un 10, lo que le sigue, se sacó un 100. Wow. Wow. Ese es el responsable de que se me suban los calores, el bajo. Tiene una voz impresionante, Y si se dan cuenta, es bajito, es delgadito, a comparación del que tiene a su extremo contrario, al extremo derecho de nuestra pantalla, que se ve más corpulento y más alto, que podría uno creer que él es el bajo. No, el bajo es el que está hasta la izquierda. Tiene una voz impresionante, Vean. Wow. La escenografía, está impresionante. Momento. Yo quiero esos candelabros para mi casa. Esas lámparas que están colgando, yo las quiero para mi casa. Vean nada más la espectacularidad de los candelabros. Mucho sufrimiento y mucho dolor en esa voz. Wow, la escenografía es como un bosque de elfos. Tiene una voz muy dulce. Y potente. Wow. Tienen mucha presencia las voces de los cuatro.
Fíjense que me he estado poniendo atención y sobre todo lo que hace que de por sí sus voces tienen mucha presencia, son espectaculares y son explosivas, pero también les está ayudando muchísimo el arreglo musical. La música por momentos suena muy tierna, suena muy suave, solo un piano. Pero cuando tiene que atacar la música para que ellos exploten, es agresiva, es cruda, no sé, tiene esa cualidad muy al estilo rock que hacen que algo suene duro, que algo suene crudo. No sé, tiene esa espectacularidad la música. Pongan atención, cuando entra la música y en conjunto, se escucha delicioso junto con sus voces, es impresionante. Ahí empieza a crecer la música. Soy fan de la voz de este bro. Soy fan de la voz de este bro. No sé cómo se llame. Si alguien me puede dejar aquí en los comentarios el nombre de este compañero, de este cantante, de este arcángel que bajó a cantarnos. Tiene una voz impresionante. Son de esas voces que no escuchas, sino que te retumban adentro de tu cuerpo. Si se han dado cuenta, todos los rostros, cuando, bueno, es que este es un término más técnico de la televisión, cuando le dicen a un camarógrafo, aspectea o dame aspectos, le están pidiendo que tome reacciones de la gente. Y todos los aspectos, o todos los aspecteos, o todas las reacciones de la gente que nos han mostrado, todos están así, como que diciendo qué está pasando. Todos con cara de sorpresa, como que diciendo, no creo lo que estoy escuchando, es increíble. Es algo muy parecido a lo que conocemos de Forestella, pero en un concepto, aparte de ser un concepto similar, tienen mucha diferencia porque Forestella, por lo poco o mucho que he escuchado de ellos en las reacciones que ustedes me han pedido, es un cuarteto buenísimo, armonizan como nadie, son los mejores armonizando. Pero tienen como que algo muy establecido, predefinido, que es armonizan muy muy bonito y hacen algo espectacular. Son los mejores en su tipo. Y digamos que lo tenemos todo como que bien cuadradito, bien ordenadito, y ahí está en su lugar. Y ellos, los de Libelante, hacer el mismo concepto, un concepto muy al estilo como de cuarteto que armoniza. Ellos hacen lo mismo pero a su manera. Ellos no están no tienen tan como que tan cuadrado su orden, sino como que no es tanto de que armonizamos todos juntos para que se oiga bonito, sino como que aquí es una lluvia, una oleada de voces. Es algo bastante interesante de escuchar, sobre todo si estás muy acostumbrado a este tipo de cuartetos, tipo Forestella y todos ellos. Pero ellos manejan un concepto como que de oleadas de voces, como que entran, salen, no están armonizando todos al mismo tiempo, sino como que van entrando, saliendo, suben, bajan, unos cantan más bajito, otros más alto, otros más fuerte, otros, no sé, es algo espectacular, porque es muy explosivo, eso es a lo que me refiero, son muy buenos, son muy, muy, muy buenos. Wow.
Esto es a lo que me refiero con una lluvia de voces que entran y salen. No se escuchan parejas, sino como que se escucha una lluvia de que van entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. O sea, se escucha impresionante. Ese es lo que los diferencia a ellos de los de otros tipos de cuartetos, como en este caso Forestella, ¿no? Que Forestella todo está muy bien, muy organizado, son los mejores en lo que hacen. Ellos, para no hacer lo mismo, tienen otro concepto, al menos en esta canción. No sé, no he escuchado más, pero en esta canción lo que me están mostrando es de que no es ese mismo orden de que todos armonizan y ya, sino que aquí es como que si las voces estuvieran lloviendo, una tras otra, y cuando se calla esta ya está entrando esta, y cuando esta se calla ya entró otra, y así van entrando y saliendo, y ya en esta parte final es cuando lo pueden notar con más claridad. Pongan atención, y cuando empiezan con el ah, ah, entran y salen varias voces al mismo tiempo, se escucha, es como si fuera una lluvia, que están cayendo voces por todos lados. Aquí están todos al mismo tiempo. Aquí ya empieza la lluvia. Wow, wow. Wow, pues hasta aquí llega este video que nos mandó Analia. Analia, muchísimas gracias. De verdad son espectaculares. Ya vi por qué querías que reaccionara a ellos con tanta insistencia. Me dejaste más enlaces, los vamos a volver a traer en un futuro si la gente así lo quiere y así lo pide, que sigamos reaccionando al Nivelante igual que Forestella y a todos los demás. Aquí van saliendo conforme la gente lo vaya pidiendo. La verdad me gustó muchísimo ese concepto que tienen, al menos en esta canción, de la lluvia de voces. Es como una marea, son como olas. Ven que se los dije desde el principio. No es una voz, no son las 4 voces constantes armonizando, sino como que es un sube y baja, son oleadas de voces y termina siendo una lluvia. Es espectacular. Cada uno en particular tiene una voz excelente. Obviamente yo me quedo con el bro, que les dije que me volví su fan. Que es el que tiene la voz grave. Canta impresionante, tiene un timbre y un color de voz muy sólidos que me encantaron. Y la verdad, muchísimas gracias. Pues esto fue el Nivelante con la canción nombrada Immortal Songs número 2. Y gracias. Díganme, ¿a qué más quieren que sigamos reaccionando? A cualquier artista, cualquier género, de cualquier época, de los 20, 30, 40, 50, así hasta los 2000, 2010. Cualquier idioma, no hay ningún problema, les digo cualquier género. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes, video reacciones y formatos radiales, porque también se nos ocurre la idea a veces de no hacer una video reacción, sino como que sacar una canción ya que es muy conocida por la comunidad del ático o por el público en general, y hacemos como si estuvieras, en lugar de viendo un video, como si estuvieras prendiendo la radio. No hay imágenes, bueno, sí hay imágenes, pero no es el concepto primordial de esos videos, sino que es la voz, la información, la música como tal, como si estuvieras prendiendo la radio nada más. De esas noches cuando estábamos todos jóvenes y nos dormíamos con una radiograbadora a un costado, y prendíamos la radio para quedarnos dormidos. Ese es el concepto de esos videos radiales. Y pues bueno, déjenme sus sugerencias, sus comentarios, todo lo que ustedes quieran aquí en los comentarios de YouTube o por Instagram. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.